Bienvenidos a las formas del miedo. Soy su anfitrión y en este episodio tengo historias que nunca debieron ser contadas, susurros que se escaparon de la oscuridad para llegar hasta aquí. Los relatos que en este episodio les traigo tienen vida propia. No solo son palabras, son ecos de algo que tal vez aún acecha, esperando ser escuchado. Así que prepárate, apaga las luces y sube el volumen. Y sobre todo recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse del todo. Comencemos. Aún recuerdo el viejo árbol de caucho que se encontraba en el parque, cerca de la casa de mis abuelos. Era enorme, con ramas que se extendían como brazos abiertos sobre los juegos infantiles. Yo tenía 11 años cuando todo ocurrió, y aunque ya han pasado 15 desde entonces, hay noches en que despierto creyendo escuchar aquella risa infantil. Mis abuelos vivían en Mompox, en una de esas calles antiguas del departamento de Bolívar, donde las casas coloniales y los balcones folclóricos parecen sacados de otro tiempo. Durante las vacaciones de enero me quedé con ellos mientras mis padres trabajaban. El parque era mi refugio, mi lugar seguro. Aquel día, el sol caribeño comenzaba a ocultarse. Mi abuela me había dicho que volviera antes del anochecer, pero yo, absorta en mi propio mundo, perdí la noción del tiempo. El parque se fue vaciando poco a poco hasta que me encontré completamente sola. El columpio colgaba de una de las ramas más bajas del árbol de caucho. Era mi lugar favorito. Me senté como siempre, empujándome suavemente con los pies contra el suelo de tierra. El viento sopló entre las hojas grandes y brillantes y trajo consigo el primer escalofrío. Fue entonces cuando el columpio del lado, que estaba vacío, comenzó a moverse. Al principio pensé que era el viento, pero el movimiento era demasiado regular, demasiado intencional. Se balanceaba como si alguien invisible estuviera jugando. Me quedé inmóvil, con los dedos aferrados a las cuerdas de mi propio columpio. Y entonces la escuché. Una risa de una niña, clara como el agua de un manantial, burbujeando desde algún lugar cercano. Hola, mi voz salió más débil de lo que esperaba. ¿Hay alguien allí? El columpio seguía meciéndose y cada vez más alto. Me levanté y caminé alrededor del árbol. La luz del atardecer proyectaba sombras extrañas sobre el tronco liso y grisáceo. Si hay alguien jugando, no es gracioso, dije, intentando sonar valiente, aunque mi corazón latía como un tambor. Fue entonces cuando la vi. No era más que una silueta al principio, el contorno de una niña pequeña sentada en una de las ramas más altas del árbol. Podía distinguir su vestido, que parecía ondear con la brisa, y su pelo largo que caía como una cascada oscura. ¿Cómo subiste hasta allá?, pregunté asombrada. Yo nunca me había atrevido a trepar tan alto. Sin embargo, ella no respondió, pero inclinó la cabeza como si me estuviera estudiando. La luz del sol poniente atravesaba su figura de un modo extraño, como si fuera transparente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres? El viento se detuvo de repente y todo quedó en silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban ya. Y entonces, cerca de mi oído, tan cerca que sentí un soplo de aire frío contra mi mejilla, escuché un susurro. Amiga. Di un salto hacia atrás, tropezando con una raíz. Caí sentada sobre la tierra, con el corazón desbocado. Cuando miré de nuevo,
La silueta había desaparecido. ¡Lucía! La voz de mi abuelo rompió el hechizo. Venía caminando, apresuradamente por el sendero principal. ¿Qué haces aquí tan tarde? Tu abuela está preocupada. Corrí hacia él y me agarré de su mano, buscando la seguridad de su contacto. Había una niña en el árbol, abuelo, le dije sin atreverme a mirar atrás. Mi abuelo frunció el ceño y escudriñó el árbol de caucho. No había nadie allí. Mi niña, ya es tarde, y la imaginación juega trucos cuando oscurece. Mientras nos alejábamos, tuve la certeza de que alguien nos observaba. Podía sentir una mirada fija en mi espalda. Al llegar a la salida del parque, me giré una última vez. El columpio vacío seguía meciéndose, aunque ya no había viento. Durante los días siguientes regresé al parque buscando a la niña misteriosa. Pasé horas en el columpio sentada, hablándole al árbol, esperando volver a escuchar aquella risa o aquel susurro, pero nunca volvió a aparecer. El verano terminó y volví a la casa de mis padres. Pasaron los años y casi había olvidado aquel extraño encuentro, hasta que siendo ya una universitaria, visité a mis abuelos durante las fiestas de la Candelaria. Una tarde, hojeando un álbum de fotos antiguas con mi abuela, encontré un recorte en un periódico amarillento. Era un artículo breve, fechado de 20 años atrás. Niña fallece tras caída en el parque local. Junto al texto, una pequeña foto en blanco y negro mostraba a una niña sonriente, con un vestido claro y de pelo largo y oscuro. Según el artículo, había estado jugando sola en el árbol, cuando cayó de una altura considerable, muriendo instantáneamente. ¿Recuerdas cuando decías que habías visto una niña en el árbol?, preguntó mi abuela. Nunca te lo dijimos, pero todos en el pueblo conocemos la historia. Algunos dicen que sigue allí, buscando amigos con quien jugar. Aquella noche, mientras contemplaba el techo de mi habitación, comprendí que aquel amiga susurrado a mi oído no había sido una amenaza, había sido una petición, un deseo simple y triste, el de una niña solitaria que solo quería compañía. A veces, cuando visito a mis abuelos, paso por el parque y saludo al viejo árbol de caucho. Nunca he vuelto a ver a la niña, pero de vez en cuando, si me quedo quieta, puedo escuchar el suave crujido del columpio moviéndose solo, como un recordatorio de que algunos amigos, aunque invisibles, nunca nos abandonan del todo. Crecí en el seno de una familia católica tradicional. Mis domingos estaban marcados por misas, rezos y confesiones, que formaban parte de nuestra rutina como el desayuno o la cena. Sin embargo, conforme fui creciendo y estudiando, mis creencias cambiaron. No fue un proceso rápido ni sencillo, sino más bien una transformación gradual, que me llevó del catolicismo al agnosticismo y finalmente al ateísmo. Mi familia lo aceptó con cierta resignación. Es solo una fase, decían. Les aseguré que no era así, pero dejaron de insistir con el tiempo. El verdadero problema comenzó cuando conocí a Mariana. La vi por primera vez en la universidad. Estudiaba psicología mientras yo cursaba ingeniería. Nos encontramos en una conferencia sobre la mitología antigua y conectamos al instante. Era hermosa, ojos oscuros, cabello negro que le caía como una cascada hasta los hombros y una sonrisa que parecía guardar secretos. Comenzamos a salir y pronto nos volvimos inseparables. Fue después de 3 meses cuando me reveló que pertenecía a una iglesia gnóstica. No le di importancia al principio. Cada quien con sus creencias, pensé. Sin embargo, con el paso del tiempo, Mariana comenzó a mostrarse cada vez más insistente respecto a lo que
que ella practicaba y sus rituales de estudio esotérico. Lo que crees ahora es superficial, me decía. Hay verdades más profundas, conocimientos que han sido ocultos por siglos. Al principio la escuchaba por cortesía, pero su insistencia se volvió tan asfixiante que cada conversación, cada salida, cada mensaje de texto, todo giraba en torno a su doctrina. Y el punto de quiebre llegó cuando me entregó un amuleto de cobre con símbolos extraños grabados. Nunca te lo quites, me pidió con una seriedad inquietante. Te protegerá de las energías negativas y te abrirá a la verdad. Se lo devolví con toda la gentileza que pude reunir. Mariana, respeto tus creencias, pero no las comparto. No puedo fingir que creo en algo solo para complacerte. Su rostro se transformó. La dulzura que había conocido desapareció, dando paso a una frialdad que nunca había visto en ella. Estás cegado, susurró, y algún día lo lamentarás. Terminamos esa misma noche. Fue una ruptura tensa pero civilizada, o al menos eso creí yo. Nos despedimos y cada quien siguió su camino, o eso pensé. 2 semanas después, durante una comida familiar, mi madre me contó algo que me heló la sangre. Mariana había ido a buscarme a casa mientras que yo estaba en la universidad. Les había rogado que me convencieran de volver al camino correcto, según sus palabras. Cuando se negaron, les advirtió que fuerzas que no comprendían actuarían en contra de mi familia. No quisimos decirte nada para no preocuparte, confesó mi madre. Pensamos que era solo el dolor por la ruptura. Esa misma noche comenzaron las cosas extrañas. Todo empezó con insectos. Decenas, quizás cientos de cucarachas aparecieron de repente en mi apartamento. No era algo normal. El lugar siempre había estado limpio. Las encontraba en el baño, en la cocina, en mi ropa, incluso dentro de los libros cerrados. El fumigador que contraté se mostró perplejo. Nunca he visto una infestación así. Es como si hubiera aparecido de la nada. Luego vinieron los sonidos. Al principio era casi imperceptible, susurros en la oscuridad, tan tenues que podían confundirse con el viento. Pero fueron aumentando gradualmente el volumen y en intensidad. Voces que murmuraban palabras incomprensibles, lamentos que parecían venir de todas partes a la vez. En mi trabajo, las computadoras fallaban cada vez que intentaba utilizarlas. Archivos que desaparecían, programas que se cerraban solos, correos que nunca llegaban a sus destinatarios. Mi jefe comenzó a mirarme con recelo y mis compañeros a evitarme. Luego empezaron las llamadas telefónicas. Fue lo peor. Mi celular sonaba en la madrugada, cada noche sin falta, y cuando contestaba, solo escuchaba respiración y a veces un llanto distante que me erizaba la piel. Cambié de número 3 veces, pero no sirvió de nada. Una noche, después de casi un mes de estos sucesos, desperté sobresaltado con la sensación de que algo se movía bajo mi cama. Encendí la luz y me armé de valor para mirar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Un pequeño altar improvisado con velas negras derretidas, fotografías mías quemadas en los bordes, mechones de lo que parecía ser mi cabello, y lo peor de todo, un trozo de carne fresca cubierto de sangre, rodeado de símbolos dibujados con lo que parecía ser más sangre. No tenía idea cómo había llegado eso allí. Vivía solo, las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. Era imposible de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia. Alguien había maldecido mi nombre, mi sangre y mi existencia. Supe entonces, sin lugar a dudas, que Mariana estaba detrás de todo esto. Su última amenaza resonó en mi mente. Algún día lo lamentarás. No era una predicción, era una promesa. A pesar de mi escepticismo, estaba desesperado.
consulté a un chamán que me recomendó un amigo. El hombre de avanzada edad y mirada penetrante escuchó mi historia sin interrumpir, y cuando terminé, asintió gravemente. Lo que te han hecho es peligroso, dijo. No solo es para tu cuerpo, sino para tu espíritu. La persona que realizó este ritual ha abierto puertas que no deberían ser abiertas. Realizó una limpia que duró toda una noche. Quemó hierbas, recitó oraciones en lenguas que no conocí y me hizo beber infusiones amargas que me provocaban náuseas y visiones extrañas. Al amanecer, me entregó un pequeño saquito de tela rojo. Llévalo contigo siempre, me instruyó, y nunca bajo ninguna circunstancia busques venganza. El odio solo alimentará lo que ella ha creado. Seguí su consejo y poco a poco los fenómenos fueron disminuyendo. Las cucarachas desaparecieron, los susurros se apagaron y el teléfono dejó de sonar en la madrugada. Mi vida comenzó a normalizarse gradualmente. 6 meses después, la vi por casualidad en un café del centro. Estaba casi irreconocible. Su cabello, antes brillante y sedoso, lucía opaco y descuidado. Había perdido peso, mucho peso, y su piel tenía un tono grisáceo enfermizo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Esos ojos que antes rebosaban vitalidad, ahora parecían pozos vacíos. Me miró por un instante y pude ver en ellos un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por algo parecido al miedo. Se levantó apresuradamente y salió sin terminar su café. Lo que sentí no fue satisfacción ni venganza, sino una profunda y genuina lástima. El chamán me había explicado que las fuerzas que invocamos pueden volverse en contra de nosotros, y si no sabemos manejarlas correctamente, el universo mantiene siempre un equilibrio. Lo que das eventualmente regresa y multiplicado. Esa fue la última vez que la vi. A veces, en noches particularmente silenciosas, creo escuchar de nuevo aquellos susurros lejanos. Cuando eso ocurre, toco el saquito rojo que siempre llevo conmigo y recuerdo las palabras del chamán. El respeto hacia lo sagrado, sea lo que sea que consideres sagrado, es la mejor protección. Yo sigo siendo ateo, no creo en dioses ni en espíritus, pero hay algo que aprendí en toda esta experiencia. Hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión racional. Llamémosla energía, física cuántica o simplemente lo desconocido. El nombre no importa. Lo importante es el respeto con el que nos aproximemos a los misterios existentes. Mariana jugó con fuerzas que no comprendía, movida por su despecho y el orgullo herido, y al final, esas mismas fuerzas se volvieron en contra de ella. A veces me pregunto si estará bien, si habrá encontrado la paz. Y aunque nunca volveré a creer en sus doctrinas, ahora sé que hay preguntas para las que la ciencia aún no tiene respuestas, y quizás nunca las tenga. Y así terminamos nuestro viaje por los rincones más oscuros de la imaginación. ¿Sientes ese escalofrío en tu espalda? ¿Esa inquietud que te hace mirar por encima del hombro? Pues no te preocupes, solo son las historias haciendo un eco en tu mente, o al menos eso es lo que me gusta pensar. La próxima vez que escuches pasos donde no deberían haberlos, o veas moverse algo en la periferia de tu visión, recuerda nuestro tiempo juntos. Tal vez no estés imaginando cosas después de todo. Soy su anfitrión y despidiéndome hasta un próximo encuentro en las formas del miedo. Duerme bien si puedes. Y recuerda, las mejores historias de terror no son las que escuchas, sino las que vives.